Esta es RCJ, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza. Hora de noticias de la Iglesia en Cuba. Red Católica Juvenil Cubana presenta En Detalles, suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la Iglesia. En Detalles. Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro suplemento informativo En Detalles de RCJ Radio, el sonido de la esperanza, correspondiente a este viernes 26 de junio de 2020. Me place mucho compartir micrófonos una vez más con mi compañera de labores, Lucy María Cabrera Vivanco. Lucy, bienvenida. Sí, muchas gracias, Jorgito. Como siempre, es un placer inmenso compartir contigo nuevamente. En el comienzo, enviamos un agradecimiento a las cerca de 20 emisoras católicas latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. De inmediato repasamos la página de titulares. El Papa Francisco envía ayuda sanitaria a cristianos en Gaza. Hoy se celebra San José María Escrivá, el santo del ordinario. Presentaremos en los finales el segmento Una luz en la oscuridad para acercarnos a un tema de actualidad con Julio Pernú Santiago. Como siempre, le invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos, muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en Detalles. Aquí, tu sintonía es la que cuenta. Nos conectamos contigo a tempranas horas. Solo dinos dónde recibes nuestra señal. Ampliamos las informaciones en Detalles y lo hacemos con una mirada al contexto internacional. El Patriarcado Latino de Jerusalén informó que ya fue entregada la ayuda sanitaria que el Papa Francisco envió al Ministerio de Salud de Gaza. Tania Gómez, nuestra corresponsal en la diócesis de Pinar del Río, amplía en Detalles. Muchas gracias, un saludo para todos. Efectivamente, el Patriarcado Latino de Jerusalén informó que ya fue entregada la ayuda sanitaria que el Papa Francisco envió al Ministerio de Salud de Gaza. Se trataron de 2.500 pruebas para diagnosticar el coronavirus COVID-19, que fueron enviados gracias a la ayuda coordinada por la Delegación Apostólica, el Patriarcado Latino de Jerusalén y Cáritas Jerusalén. En esta línea, Vatican News entrevistó al sacerdote católico de rito latino, padre Gabriel Romanelli, quien actualmente es párroco de la Iglesia Sagrada Familia en Gaza y ha sido misionero por más de 20 años en Medio Oriente. Los kits enviados por el Papa nos ayudarán a hacer diagnósticos más precisos y en cuanto los recibimos, los llevamos al laboratorio del Ministerio de Salud, dijo el sacerdote, quien informó que en toda la franja de Gaza solo hay una máquina que puede hacer el análisis. En esta línea, el padre Romanelli señaló que todos los casos que han tenido se refieren a personas que vinieron de fuera y que fueron puestas inmediatamente en cuarentena. Sin embargo, el presbítero advirtió que el cierre de Gaza pesa más que nunca en este momento, pero reconoció también que las pocas entradas han permitido contener el contagio por la propagación de la pandemia. El sacerdote encargado de la única parroquia católica en Gaza dijo que hay una emergencia ocasionada por el COVID-19, pero que también está vinculada a muchas otras situaciones, como el bloqueo de fronteras con Israel o Egipto, y con el cierre de muchos negocios, tal es el caso de los restaurantes. Desde Pinar del Río para ustedes, Tania Gómez. En Detalles, suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la Iglesia. En Detalles. Seguimos con otras informaciones del panorama internacional. Dios no te arranque de tu ambiente, no te remueve del mundo, ni de tu estado, ni de tus ambiciones humanas nobles, ni de tu trabajo profesional. Pero ahí te quiere santo, decía San José María Escrivá, fundador del Opus Dei y conocido como el santo del ordinario, quien hace 41 años partió al cielo. Para conocer más, establecemos contacto con nuestro colaborador, Yusnier Figueredo. Hoy, 26 de junio, la Iglesia celebra a San José María Escrivá, el santo de lo ordinario. San José María Escrivá de Balaguer nació en Barbastro, España,
el 9 de enero de 1902. Sus padres eran cristianos piadosos y él fue el segundo de 6 hermanos, de los cuales 3 murieron a temprana edad. Realizó sus primeros estudios en la Escuela de los Escolapios de Barbastro y luego en el Instituto Nacional de Logroño. Al final del bachillerato, después de percibir que Dios le estaba pidiendo una entrega especial, se unió al seminario de San Francisco de Paula en Zaragoza, donde realizó sus estudios sacerdotales. Recibió la ordenación sacerdotal en Zaragoza el 25 de marzo de 1925. Al concluir sus estudios eclesiásticos, completó una licenciatura en Derecho en la Universidad de Zaragoza. Más tarde, se trasladó a Madrid para hacer el doctorado, que terminó en 1939, después de la Guerra Civil. También fue doctor en Derecho Canónico y Teología. El día 2 de octubre del año 1928, en Madrid, fundó el Opus Dei, un camino de santificación en medio del mundo a través del trabajo profesional ordinario y del cumplimiento de las obligaciones personales, familiares, sociales, siendo así fermento de intensa vida cristiana en todos los ambientes. El 14 de febrero de 1930 comprendió que podría extender también este espíritu entre las mujeres. Además, el 14 de febrero de 1943, dentro del Opus Dei, creó la Hermandad Sacerdotal de la Santa Cruz. El Opus Dei recibió la aprobación definitiva de la Santa Sede como instituto secular el 16 de junio de 1950. Posteriormente, el 28 de noviembre de 1982, el Papa San Juan Pablo II erigió el Opus Dei en prelatura personal. Con el ejercicio de la virtud y con una continua e incondicionada entrega a la voluntad de Dios, el Padre, como le llamaban sus hijos e hijas, impulsó y guió la expansión del Opus Dei por todo el mundo, dejándolo extendido a su muerte en los 5 continentes. La Santa Misa era la raíz y el centro de su vida interior, y sentía una tierna y fuerte devoción a la Virgen Santísima, a San José y a los santos ángeles custodios. Después de una vida de oración y apostolado, entregó su alma a Dios en Roma el 26 de junio de 1975. Fue beatificado por San Juan Pablo II el 17 de mayo de 1992 y el mismo Papa lo canonizó el 6 de octubre de 2002. Ha sido una colaboración de Yusniel Figueredo para RCJ Radio. Más adelante en este espacio informativo disfrutaremos del segmento Una luz en la oscuridad para acercarnos a un tema de actualidad con Julio Pernús Santiago. Más adelante, en detalles. A esta hora iniciamos el recorrido noticioso nacional y nos vamos de inmediato hacia la Arquidiócesis de Camagüey, pues Neidis Hernández, nuestra corresponsal en ese territorio, tiene listo el contacto en vivo y en directo con el padre Rolando Montes de Oca, vicerrector del Seminario San Agustín y asesor de la Pastoral Juvenil en tierras camagüeyanas. La bienvenida para ambos. Nos escuchamos. Muchísimas gracias. Les presento al padre Rolando Montes de Oca, actualmente vicerrector del Seminario San Agustín y asesor de la Pastoral de Jóvenes en la Arquidiócesis de Camagüey. Al padre Rolando lo conocemos porque fue el sacerdote que animó y siguió la visita del Papa Francisco en la televisión cubana. Padre, ante las condiciones actuales, donde se ha decretado que el número de fieles católicos a nivel mundial ha decrecido, ¿tiene sentido que los jóvenes se sigan planteando inquietudes vocacionales? El decrecimiento de católicos del que hablas seguramente hace referencia a estadísticas. En el fondo nunca sabremos cuánto crece o cuánto decrece. Puede ser que vengan menos personas a misa, pero las que están en misa viven con más intensidad, con más devoción, con más fervor la misa, y entonces hay que decir que ha crecido la catolicidad, que ha crecido el cristianismo, aunque numéricamente veamos menos personas en la iglesia. De todas maneras, sigue teniendo muchísimo sentido. Todavía más. El Señor sigue llamando jóvenes, sigue poniendo en ellos su mirada, sigue soñando con su reino y sigue soñando en grande. Dios no es mediocre y sueña siempre en grande. Y sueña con la felicidad de todos los jóvenes. Y la felicidad de todos los jóvenes la sueña, claro que sí, desarrollando sus vidas en el matrimonio,
haciendo los hombres y mujeres plenos en la vida profesional, laical, pero también entregando sus vidas en el sacerdocio ministerial. ¿Cómo se ha vivido en el seminario este tiempo de pandemia? En un primer momento los jóvenes fueron a sus casas cuando más apretaba la preocupación y parecía que era necesario que estuvieran con sus familias, ayudándolos, quedándose con ellos. Otros prefirieron quedarse en alguna parroquia, sobre todo en la parroquia del director espiritual, para continuar espiritualmente su formación allí confinados. También fue una decisión de ellos y de sus familias. Los formadores decidimos respetar las decisiones de los seminaristas y sus familiares en el momento de la crisis sanitaria más aguda. Después ya regresaron al seminario y continuamos allí con un plan de formación diferente. Ellos estaban confinados, pero formándose, estudiando. Los profesores no venían a dar las clases, pero nos encargamos de que no dejaran de tener actividad académica y, por supuesto, sí, la formación espiritual y la formación comunitaria. ¿Cómo proyecta el verano nuestra pastoral de jóvenes en la arquidiócesis? Los jóvenes ahora mismo estamos reencontrándonos, tenemos espacios de reflexión. Lo primero que estamos haciendo es esto, evaluando cómo nos ha ido el tiempo de la epidemia, donde ha habido innumerables iniciativas de tipo digital casi siempre, o telefónico, o cosas así, porque el confinamiento lo exigía. Ahora mismo nos estamos reencontrando, es muy sabroso el reencuentro, manteniendo obviamente las medidas sanitarias, pero reencontrándonos, contando cómo ha sido nuestra experiencia y soñando el verano. Pensamos que el verano lo tendremos que hacer teniendo muy presente la necesidad de conocer mejor la verdad que se nos ha revelado, conocer mejor el Señor, conocer mejor la Escritura, conocer mejor la doctrina de la Iglesia. Por lo tanto, tiene que tener una dimensión formativa que es necesaria. Y en tercer lugar, una dimensión misionera, una dimensión apostólica. Conocer, amar y servir. Son como los tres infinitivos con los cuales nuestra pastoral juvenil quiere enfrentar el verano. Muchísimas gracias, Padre Rolando. Tenga la certeza que rezaremos por las vocaciones, por el seminario y por todos aquellos sacerdotes que hacen tanto bien en nuestra vida. Les habló Neidis Hernández. En Detalles presentamos Una luz en la oscuridad. Una luz en la oscuridad, Emisión de viernes y estamos en tiempo de disfrutar del segmento Una luz en la oscuridad con Julio Pernú Santiago desde la redacción de Vida Cristiana en la Arquidiócesis de La Habana. Bienvenido, Julito, te escuchamos. Saludos, amigos oyentes del suplemento En Detalles de la Red Católica Juvenil Cubana. Y como cada viernes, es un gusto el poder conversar con ustedes un ratico. Mi reflexión de hoy lleva por título Una radio católica cubana. Para muchos fue la noticia más alegre de la semana. Ocupó titulares en nuestros medios católicos y enarboló una bandera de esperanza en pos del sueño del desarrollo palpable de un sistema comunicativo católico en nuestro país. Por primera vez y vía online, los católicos cubanos contamos con una emisora, RCJ Radio, El Sonido de la Esperanza, que transmite de forma continuada. La noticia puede tener muchas lecturas, desde los más optimistas como yo, hasta aquellos que solo piensan que es una producción para personas que viven fuera del país. Ahora, la interrogante es, ¿cómo desde la Iglesia podemos potenciar este sueño que ya empezamos a disfrutar? Como graduado de Comunicación Social con más de 5 años de experiencia comunicativa en nuestra Iglesia, les puedo asegurar que la tecnología busca crear su propia demanda. Es decir, esta iniciativa, que tiene nombres concretos como Artífice, surge debido a que ya estaba creada la necesidad dentro del mundo eclesial cubano a dar ese paso. Había una historia radial en varias diócesis que son dignas de aplaudir, pero siendo sinceros, no lograban sistematizar una plataforma continua de alcance nacional. Con todas las limitaciones que pueda tener RCJ Radio, ella lo ha conseguido, gracias al esfuerzo de muchas manos. Todos los medios tienen la capacidad de convertirse en vehículos activos de una narrativa que responde a los intereses de sus preceptores. En medio de la algarabía por la noticia de una radio católica cubana, la pregunta que me surge es, ¿cómo garantizamos su continuidad? Por solo citar un ejemplo, no podemos detener el ritmo de producción de los programas diocesanos. Pase lo que pase con ellos en el entramado oficial,
los responsables de la pastoral comunicativa deben mantener las grabaciones, que mínimo podrán ser reproducidas en RCJ Radio, pues lamentaría mucho que dentro de 2 domingos, por ejemplo, la diócesis de Holguín no sacara su programa que ya va creando una pequeña comunidad de escuchas en las plataformas virtuales donde se aloja. Hannah Arendt, una destacada pensadora, escribió: «Solo cuando un instrumento que usamos cotidianamente se descompone, lo percibimos, y para repararlo nos ocupamos de él, de cómo está hecho, de su forma nueva y estructura». Fin de la cita. Como hasta ahora esta emisora católica ha funcionado bien, pocos se preocupan de su funcionamiento tangible, pero como iglesia que sueña cada día mejor amar, servir y comunicar, se hace imperioso institucionalizar esta radio. Por institucionalizar me refiero a darle todo el valor comunicativo tanto intra como extra que podamos, pues el funcionamiento correcto del espacio hoy celebrado debe ser un ejercicio más de resistencia que de fuerza. Esta reflexión es también un llamado a todos los comunicadores católicos del país para pensar juntos cómo podemos apoyar RCJ Radio. Yo dejo una idea en el aire y me voy despacito. ¿Qué tal si hacemos una campaña comunicativa para que cada iglesia en Cuba conozca de qué hablamos cuando decimos que tenemos una radio católica cubana? Fue una colaboración de Julio Pernús con la esperanza de llevar un poco de luz a la oscuridad. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ponemos punto final a esta emisión del suplemento informativo en detalles de RCJ Radio, el sonido de la esperanza, correspondiente a este viernes 26 de junio de 2020. A todos, muchísimas gracias por la sintonía y la preferencia. De manera especial agradecemos a nuestros colegas de Así Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial, y a todas aquellas personas que también nos escuchan desde nuestra transmisión online. El colectivo lo conformamos Tania Gómez, Neidis Hernández, Julio Pernús. Agradecemos la colaboración de Yusnier Figueredo, Saily Bermúdez en las voces de mención y promoción, Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro, voces informativas, Lucy María Cabrera Vivanco y Jorge Luis Nodal Cordero, quien además dirige nuestro espacio. Hasta un nuevo encuentro y que el Señor nos bendiga a todos nosotros. Esta es RCJ, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza.